Hoy tenemos un invitado muy especial. Contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Castañeda. Él es médico cirujano, especialidad en pediatría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es profesor de Hatha Yoga desde el año 1982, profesor desde el 2020 y es muy reverendo gelón de la Fraternidad Universal. Hoy nos acompaña con un tema muy especial, un tema muy interesante para todos, el origen del yoga. Y bueno, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación y por compartirnos su saber. Le damos la palabra y muchas gracias por su presencia. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Antes que nada, Pax. Bien, pues les agradezco la invitación a compartir un poco de lo que he abrevado en mi sendero. Como muchos de ustedes, entramos por primera vez a un instituto deseando practicar yoga, ¿verdad? Y pensábamos que el yoga nada más era hacer ejercicio para la salud, cuidar nuestro cuerpo y nada más, ¿verdad? Pero poco a poco nos fuimos enterando de que la palabra yoga es muy amplia y es prácticamente ya en la actualidad una ciencia y también puedo decir que es un sendero, una forma de vivir que abarca todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos regresamos a la cama nuevamente, ¿verdad? A descansar. Entonces, el yoga es un sistema de vida. Los primeros pasos que conocemos del yoga, pues, los aprendemos en el instituto. Se nos dice que hay 8 ramas ocho pasos, más bien, dentro del yoga, ¿verdad? Que es el yama, el niyama, pranayama, las asanas, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al samadhi. Entonces son los pasos que establece Patanjali y es lo primero que aprendemos. Y conforme va pasando el tiempo, pues nos damos cuenta de que no es tan sencillo, ¿verdad? Y poco a poco, si verdaderamente queremos avanzar en ese sendero, pues tenemos que aplicarnos, estudiar y llevar nuestra vida ya por un sendero en donde tenemos que normar nuestra conducta, nuestro pensamiento, ¿verdad? El yoga no nada más es el control del cuerpo, sino también poco a poco el control de nuestras emociones, el control de la mente, de nuestras conductas, etcétera, etcétera. Entonces, es amplio. Bien, entonces, ¿de dónde viene el yoga? El yoga viene de la cultura hindú. Y no quiere decir que nosotros nos transformemos en hindús o nos volvamos a la cultura hindú, sino que los hindús o en la India se depositó ese conocimiento, pero ese conocimiento es de la humanidad. Y todos tenemos acceso a ese conocimiento. Entonces, ha estado guardado ahí y ese conocimiento se recopiló por primera vez en 4 libros importantes que se conocen como los Vedas. Tal vez algunos de ustedes ya lo han oído hablar de ellos. Y los Vedas fueron recopilados. Cuando digo que son recopilados, quiere decir que no fueron escritos por la persona que los recopiló. El conocimiento védico fue
captado por los grandes rishis, o sea, los grandes visionarios o grandes sabios de la India. Sin embargo, ellos durante muchos años lo transmitían su conocimiento de labio a oído. No se escribía el conocimiento. Había familias que se lo transmitían, o sea, recibían el conocimiento y luego la transmitían de padres a hijos y así lo iban heredando. De tal manera que había familias que se especializaban, por ejemplo, nada más en el Rig Veda. Había otra familia que se especializaba en aprenderse de memoria el Yajur Veda, otra familia el Sama Veda y finalmente la Atharva Veda. Entonces estaban repartidos todos esos conocimientos a lo largo de la India, pero no estaban escritos. Entonces cuando llegó Vyasa, un gran sabio también, se dio cuenta de eso y quiso entonces realmente compilar todo ese conocimiento y lo agrupó en cuatro Vedas, que como decimos son los cuatro: el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Como dice aquí, la historia del yoga está muy ligada al hinduismo, porque es en la India donde se guardó todo ese conocimiento. El hinduismo es el pensamiento místico de la India, el cual está basado en esos Vedas que tienen una antigüedad de más de 5,000 años y son escrituras que se consideran sagradas. Estas fueron dictadas por los grandes rishis, como les decía, sabios videntes que dedicaron su vida a prácticas espirituales y la meditación. Y de esos conocimientos nacieron la ciencia del yoga, la astrología, la música, los mantras y el ayurveda, que se conoce como la ciencia de la salud. Vyasa es ese gran sabio que les decía, del que les platicaba, que se le conoce como Veda Vyasa, porque fue el escritor de los Vedas, o Vyasadeva, fue el que compiló, como les decía, ese conocimiento y lo dejó ya plasmado en esos 4 libros, y la escritura que usó es el sánscrito. Entonces, cuando alguien se quiere adentrar en el estudio, pues tiene primeramente que aprender sánscrito para poder estudiar estos libros. Por ejemplo, el Bhagavad Gita también está escrito en sánscrito, que es el idioma original. ¿Qué significa la palabra Veda? Veda significa cuerpo de conocimiento. La primera parte de los Vedas, o sea, el Veda está constituido de una parte, de la primera parte, que es la parte más amplia, que se conoce como el Karma Kanda, que es la parte donde vienen escritos todos los rituales, todas las disciplinas u obligaciones que tiene el ser humano desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? Entonces, esa se le conoce como el Karma Kanda. O sea, Kanda significa sección y Karma significa acción. O sea, las cosas que se deben hacer. Por eso se llama Karma Kanda. Y la última parte, que es un poco más pequeña, es la parte del conocimiento. Esa parte del conocimiento se le conoce como Jnana Kanda. Acuérdense que la palabra Jnana o Gnani significa conocimiento. Entonces, la parte del conocimiento es la última parte. Entonces, ese es el Jnana Kanda. ¿Y qué tipo de conocimiento? Es el conocimiento del ser. Dice aquí, el final del Veda habla sobre ciertas verdades relativas a la naturaleza del ser. Ese es el conocimiento que se transmite como 6 o 7, en la última parte. Rogelio, última parte. Por favor, cierren su micrófono para que no se mezcle con lo que estamos hablando. Bien, entonces,
la última parte es el Jnana Kanda o la parte del conocimiento. Y como les decía, ¿qué tipo de conocimiento? Es el conocimiento del ser, lo que se conoce en sánscrito como Atma. Atma significa el ser. Entonces, Vyasa es el pionero que compiló el conocimiento en los 4 Vedas. El Rig Veda contiene los mantras que están escritos en prosa. El Yajur Veda contiene los mantras con métrica, o sea, que son como poéticos. El Sama Veda contiene los mantras que se pueden cantar, que están escritos para cánticos. Y el Atharva Veda es donde están los mantras relacionados a la salud. Y ahí viene pues sí, todo ¿cómo se le llama a la medicina ayurvédica, ¿verdad? De ahí viene. Bien. Después de compilar los Vedas, también escribió Vyasa los 18 Puranas. Y después de eso escribió los famosos Brahma Sutras. Y finalmente, como vemos, fue un gran escritor, pero no solamente fue un sabio, sino un gran escritor, y escribió el Mahabharata. El Mahabharata es mucho más grande que la Biblia, y el Mahabharata habla de la epopeya y de la fundación de la India. La palabra Bharata significa también, es otro sinónimo de India, ¿verdad? El rey Bharata era el rey de esa región, por eso se le llama Mahabharata, el gran Bharata, o sea, la gran India o el gran rey Bharata. Bien, y como sabemos, el Bhagavad Gita está en medio, es ciertos capítulos del Mahabharata corresponden a lo que conocemos como el Bhagavad Gita. ¿Y qué importancia tiene el Bhagavad Gita? Sobre todo para los que estamos en el sendero iniciático. Bueno, no solamente porque es un libro sagrado, sino que también es un libro en el cual se condensa toda la enseñanza, la enseñanza de los Vedas, ¿verdad? O sea, lo que es el yoga. Cuando hablo de yoga, no nada más hablamos de posturas, sino de todo el sendero del yoga, ¿verdad? Entonces dice que el Bhagavad Gita tiene dos enseñanzas. El Brahma Vidya, que quiere decir el estudio del Señor, y el Yoga Vidya, o sea, el conocimiento del yoga, o sea, el conocimiento de cómo andar ese sendero, el sendero del yoga. En la última parte de los Vedas están algunos libros que se les conoce como los Upanishads. Dice, la última parte de los Vedas se les denomina Upanishads. Como están al final de los Vedas, se usa la palabra Anta, que significa final. Por lo tanto, también se usa la palabra Vedanta, que quiere decir que esos libros se encuentran al final del Veda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Upanishads, es lo mismo que decir estar hablando del Vedanta. En la primera parte de los Vedas, como dijimos, se habla sobre el Karma Yoga, y la última parte de los Vedas es el Jnana Kanda o Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y como les decía, el Bhagavad Gita, la importancia de ese libro es que sintetiza todas las enseñanzas de los Upanishads. Los Upanishads más famosos, se dice que hay como 108, más de 100 Upanishads, pero los más famosos, o por lo menos los que más se han estudiado, son, por ejemplo, del Rig Veda, se ha estudiado el Atareya Upanishad, del Yajur Veda, varios Upanishad como el Katha Upanishad, el Taittiriya Upanishad, el Maitreya Upanishad, etc. El Samaveda, el Chandogya Upanishad y el Kena Upanishad. Y de la Atharva Veda, el Mandukya Upanishad, el Mundaka Upanishad y el Prashna Upanishad. Y hay otros aquí que no
no sé exactamente a cuál de los libros corresponde, pero también son libros o Upanishads que se han estudiado. ¿Qué es un Upanishad? El Upanishad son diálogos entre maestro y discípulo, así como el Bhagavad Gita, que son diálogos entre Krishna y Arjuna, en donde Krishna es el maestro y Arjuna es el discípulo y pide orientación, ¿verdad?, a su maestro. De igual manera, en los Upanishads son diálogos de maestro a discípulo y sobre los diferentes tópicos. Algunos hablan de la creación del mundo, otros hablan de cómo cruzar el sendero, por decir así. O sea, qué cosas, cómo buscar la verdadera felicidad, ¿verdad? Porque el ser humano tiene búsquedas y no sabe cómo. Entonces los maestros le dicen cómo cruzar ese gran océano que en Vedanta se conoce como el samsara. Ustedes tal vez han oído hablar del samsara. Bueno, el samsara es la rueda de nacimientos y muertes, ¿verdad? Causados por nuestros karmas, y que mientras no terminemos de pagar lo que debemos, tenemos que volver, ¿verdad? Entonces parece que es un cuento de nunca acabar. Sin embargo, sí hay la manera, ¿verdad? Y eso es lo que se aprende o lo que se estudia precisamente en los Upanishads o el Vedanta, ¿verdad? Bien. Aquí mencionamos así brevemente, también dice, después de los Vedas también hay libros épicos de la India. El Mahabharata, como les decía, es un libro importante porque ahí en medio del Mahabharata está el Bhagavad Gita. También está el Ramayana, ese no fue escrito por Vyasa, sino por Valmiki. Ramayana significa el viaje de Rama. Es una epopeya también muy bonita, incluso romántica, porque Rama tenía que rescatar a la esposa que fue raptada por un brujo, por un gran mago. Entonces es muy, muy interesante leer el Ramayana porque viene hablando también de las características del ser humano y lo que tiene que vencer en sí mismo, ¿verdad? Bien. Aquí está Ganesha, que es una de las que se considera una de las deidades importantes en la India. ¿Y por qué? Porque es el hijo de Shiva y que por alguna razón le cambiaron la cabeza. No sé si ustedes saben la historia de Ganesha. Ganesha es muy importante porque se dice que representa, por ejemplo, el primer grado de iniciación, que simboliza al Ketuls, ¿verdad? Y está representado por ese elefantito. Bien, eso simboliza la fuerza que tiene que nacer en el iniciado para vencer los obstáculos. Entonces se dice que también cuando tenemos algún problema o algún obstáculo que se presenta en nuestra vida, podemos invocar a Ganesha. Ganesha, como les decía, simboliza el primer grado, pero también en la cultura hindú se le venera mucho porque precisamente cuando Vyasa era un hombre muy inspirado y quería escribir todos los Vedas y el Mahabharata y toda esa gran obra como escritor, pero decía, necesito alguien que vaya escribiendo todo lo que se me viene a la mente. Entonces pidió a Dios apoyo y le mandó a Ganesha. Ganesha llegó y le dijo, yo te ayudo a escribir todo lo que quieres escribir sobre los Vedas, sobre todo. Y dice, perfecto.
¿Y saben con qué escribió todo eso? Con uno de sus colmillos. Por eso Ganesha, si se fijan, le falta un colmillo, porque con uno de los colmillos fue como él fue escribiendo. A la velocidad que le dictaban, todo lo que iba escribiendo ese gran sabio Ganesha, Vyasa, ¿verdad? Entonces, también por eso tiene una parte importante, una participación importante en la creación de las escrituras, que hasta ahora nos llegan y tienen enseñanza tan actual que aún en pleno siglo XXI le son útiles a cualquier iniciado. Entonces, ahí está Ganesha. Bien. El Sanatana Dharma. ¿Qué significa el Sanatana Dharma? Significa la ley eterna, el orden cósmico. ¿Todo eso viene escrito o es lo que viene, lo que se nos transmite a través de los Vedas? Entender cuál es el orden cósmico. Entonces, cuando uno se adhiere a ese orden cósmico, es que uno ya ha entendido toda la enseñanza que viene en los Vedas. Como les decía, en los Vedas se norma nuestra vida desde que nacemos hasta que somos jóvenes, pasamos por el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el Sanatana Dharma se han escrito los cuatro ashramas, lo que se conoce como los 4 ashramas de la vida. Entonces, los primeros 20 años, el joven es enviado a un ashram, al Gurukulam. Gurukulam significa la casa del gurú, para estudiar. Y ahí como si fuera un ashram, pero se le llama Gurukulam, o sea, la casa del gurú, y vive sus primeros 20 años ahí. Aquí dice que hasta los 24, bueno, según si lo reprueban, pues puede quedar hasta los 24. Pero más o menos alrededor de los 20, 21 años son los primeros años que pasa con su gurú. ¿Y qué significa Brahmacharya? Brahma significa el Señor y Acharya significa maestro. O sea, los primeros años es para conocer al Señor, para conocer los mandamientos, para conocer cómo funciona la naturaleza, para conocer que Brahman está en todo, es omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de su gurú, él va a conocer a Dios, ¿verdad? Ese es parte del yoga. Va a aprender karma yoga, va a aprender bhakti yoga, va a aprender hatha yoga. Todo eso lo va a aprender en sus primeros 20 años en el ashram o al lado de su gurú. Después, cuando ya termina, regresa a su casa y muchos de ellos ya maduros, ya estudiados, ya aprendiendo un oficio, pues se ponen a trabajar. Y generalmente, ¿qué sigue? Sigue el grahasta. Grahasta es la etapa del matrimonio, ¿verdad? Y la etapa del matrimonio está contemplada, ¿para qué? Porque es una etapa muy importante en la vida del ser humano. Porque el brahmacharya, pues, si se queda soltero, se hace muy egoísta, se cree mucho, ¿verdad? Entonces le dice, no, te tienes que casar. ¿Por qué? Porque tienes que formar un matrimonio y a través del matrimonio van a aprender uno y otro y se van a apoyar. Y lo importante del matrimonio es que sirve para que la pareja madure, para que la pareja vaya disminuyendo su egoísmo, ¿verdad? Porque cuando estás solo eres muy egoísta, nomás ves por ti. Sin embargo, cuando ya estás en matrimonio, tienes que ver por los demás, empezar a ver por tu pareja y después empezar a ver por la familia de tu pareja y empezar a ver ya por tus hijos. Entonces ya empiezas a dejar de verte a ti mismo
para ver por los demás. Entonces, la etapa de Grahasta, la etapa del matrimonio, es para que la persona madure emocionalmente, para que madure precisamente en eso y poco a poco vaya quitando el ego, vaya desapegándose a las cosas materiales y a saber dar, saber compartir, saber vivir con otros, etcétera. Todo eso es lo que se aprende en el matrimonio, en la etapa del Grahasta. Después viene el Vanaprastha, que es más o menos después de los 50 años, ¿verdad? Cuando ya la persona pues ya se quiere retirar de su trabajo o ya está por retirarse o jubilarse de un trabajo y entra en la etapa de estudio, donde ya él puede hacer aquello que le gustaba, algún hobby, aprender a tocar un instrumento, alguna cosa así, o lo más importante es el estudio de las escrituras, ¿verdad? El Vanaprastha es la parte donde ya la persona, ya con la madurez necesaria, cuando ya se le quitaron todas las inquietudes de la juventud por andar en fiestas o otras cosas, cuando ya está maduro, entonces ya entra en la etapa seria, por decirlo de alguna manera. Entonces la etapa de estudio, cuando empieza ya a pensar en la importancia de la meditación, la importancia del yoga, de hacer yoga, levantarse temprano, hacer sus ejercicios, llevar una vida sana, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya en la última etapa de su vida, entra la etapa del sannyasa o la etapa del retiro, ¿verdad? La etapa en que ya se retiran, por lo menos allá en la India, hasta se separan de su familia, dejan todas sus propiedades y se retiran al bosque, ¿verdad? La etapa de sannyasa es precisamente la más importante dentro de la evolución del ser humano, porque es cuando más se adentra a sí mismo. El sannyasi no es nada más de salirse de su casa ya, no, tiene que dedicarse al estudio de las escrituras, al estudio de sí mismo y a encontrarse con el ser, saber conocerse a sí mismo, estudiarse a sí mismo, estudiar a Dios. Esa es la parte más importante. Entonces, obviamente un sannyasi tiene que estar bajo la tutela de un gurú, de alguien que le vaya orientando en esa etapa, ¿verdad? Hasta que ya un sannyasi se haga gurú también. Ya muchos sannyasis, ya con experiencia y con estudio, son gurús también y dan estudio, ¿verdad? Bien. Entonces son las 4 etapas o 4 ramas. La etapa de estudiante, jefe de familia, la de retiro y estudio y la renuncia, ¿verdad? Esos son. Ahora vamos a ver cuáles son los 4 purushartas. Aquí está. La palabra purusha significa persona o ser humano. Y la palabra arta significa búsqueda. Entonces, ¿cuáles son las búsquedas más importantes del ser humano? La primera, desde que tenemos noción de quién somos, pues es buscar arta, buscar la seguridad, prosperidad. Queremos tener, como decía mi mamá, casa, vestido y sustento, ¿verdad? O sea, queremos tener asegurada nuestra sobrevivencia, ¿verdad? Queremos tener lo necesario para, para vivir bien. O sea, satisfacer todas nuestras necesidades materiales. La segunda búsqueda de todo ser humano es buscar la comodidad, buscar los placeres, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Muchos dicen, no, yo trabajo para divertirme, para poder, poder pasear, poder ir a comer, poder vestirme, etcétera, etcétera. Entonces buscamos placeres, comodidad. La tercera búsqueda es el Dharma, ¿verdad?
O sea, ¿cuál es el Dharma? ¿Qué entendemos, por ejemplo, acá en el occidente como el Dharma? Pues todos queremos irnos al cielo, ¿verdad? Entonces tratamos de portarnos bien porque finalmente queremos ir al cielo, ¿verdad? Bueno, por lo menos los que hemos recibido la educación católica, ¿verdad? Entonces queremos portarnos bien, seguir el Dharma para ir al cielo. Esos son los tres búsquedas eh, que por lo general tiene el ser humano. Pero muy pocos conocen esta última búsqueda, que es precisamente moksha. Moksha significa buscar la liberación o la iluminación, ¿verdad? Es la meta de la vida y es precisamente lo que se busca a través de el yoga, ¿verdad? Alcanzar la liberación, alcanzar la iluminación. ¿La liberación de qué? Pues liberarnos primeramente de la ignorancia, porque precisamente por la ignorancia estamos en esa rueda del samsara. Entonces, quitarnos la ignorancia y la iluminación, pues es alcanzar precisamente ese conocimiento que nos ayude a liberarnos de esa rueda de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es moksha. Y eso precisamente se obtiene con el estudio de las escrituras, conocidas como Vedanta o Upanishads, ¿no? Entonces, el yogi, cuando alcanza este conocimiento, cuando sabe que esas son las 4 búsquedas, tiene que, en vez de buscar dejar al último moksha, tiene que poner moksha en primer lugar. Porque moksha es lo que decía, de lo que hablaba precisamente el Cristo, que decía buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si buscamos moksha, lo demás se va a cumplir solo. El Dharma se va a cumplir, el Kama igual, el Artha igual. Entonces, esto es lo más importante para un buen yogi, ¿verdad? Buscar moksha, la liberación. Bien. Hasta aquí lo que hemos hablado. No sé si quieran hacer alguna pregunta o lo dejamos un poquito más adelante. Bien. Aquí vamos a hablar sobre lo que son las sadhanas. Sadhanas son las disciplinas, ¿verdad? Una sadhana son las prácticas espirituales. Tenemos el Hatha Yoga, Bhakti Yoga, meditación, Karma Yoga. Cuando inicialmente yo estudiaba en los institutos, pensábamos que, o teníamos pudiéramos decir, esa noción que había sido traída acá por, eh, por alguno de los yogis que inicialmente vinieron acá a América desde la India, como Aurobindo, que él decía que existía, que el Hatha Yoga era para las personas que les gustaba el ejercicio místico, que el Bhakti Yoga era nada más para las personas que tenían muy desarrollada la devoción y querían todo el tiempo estar rezando, ¿verdad? O que el Nani Yoga era nomás para los que les gustaba mucho la lectura y querían nada más estar estudiando. Y que el Karma Yoga era para aquellos que eran muy activos. Y en realidad todo está incluido en todo. El Hatha Yoga obviamente pues es nada más cuidar el cuerpo, eh, darle de comer lo necesario y comida sana, ¿verdad? Llevar una alimentación sana, dormir a tus horas, etc. Pero el Bhakti Yoga, que es la devoción, va de la mano del Karma Yoga. Karma Yoga son las acciones que, o sea, todas tus actividades las vas a hacer, pero tomando en cuenta a Dios, a lo que conocemos como Dios, ¿verdad? Entonces,
cuando tus acciones las, 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 las haces pensando en que eso, todas tus acciones se las dedicas al Señor, y ahí ya estás viendo que Karma Yoga y Bhakti Yoga van de la mano. Igual la meditación es una forma de Bhakti Yoga. Entonces, no hay separación realmente de Bhakti Yoga con Jnana Yoga. Todo es lo mismo, ¿verdad? Todo va de la mano. No podemos decir, no, yo nada más soy Karma Yogi y no soy Bhakti Yogi, no. Si entiendes realmente lo que es, vas a ver que las prácticas espirituales van de la mano, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de Jnana Yoga, de la escritura. No sé algunos de ustedes, bueno, mi experiencia, por ejemplo, cuando recién estaba en Yamines, nos decían, vamos a hacer Karma Yoga. Y pensábamos que Karma Yoga era ir al instituto a limpiar, a barrer. Eso, bueno, eso era una parte de Karma Yoga. Pero Karma Yoga es desde que nos levantamos, dedicar nuestras actividades al Señor, ¿verdad? Ver a Dios en todas partes, ver a Dios en tu jefe, cuando llegas a tu trabajo, ver que tu jefe, ahí está Dios, ver en tu esposa a Dios, ver en tus hijos a Dios, ver en todas partes, saber que ahí está presente la divinidad. Entonces, esa actitud es la actitud correcta del Karma Yogi. Entonces, y el Karma Yogi, como dicen, no espera, bueno, sí esperamos resultados, pero dejamos los resultados al Señor, ¿verdad? No nos enojamos si las cosas no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Porque muchas personas quieren que las cosas salgan exactamente como quieren, y si no salen así se frustran, lloran o patalean, ¿verdad? Y no, el Karma Yoga es ofrendar tu trabajo al Señor, y ya lo que venga, los resultados, se los dejas al Señor. Eso es, ¿verdad? El resultado está en manos del Señor, no está en tus manos. Tú tienes la libertad, el libre albedrío de actuar. Tú quieres hacer un pastel, lo puedes hacer en un refractario, o lo puedes hacer en un molde de metal, ¿verdad? Tú tienes esa opción de hacerlo. Pero ya el resultado, ¿cómo va a salir? Eso ya se lo dejas al Señor, ¿verdad? Ya de cómo funciona el fuego y cómo funciona el estufa y todo, pues ya tú lo dejas y lo entregas y ya te olvidas hasta que ya viene. Ya si sale bien, qué bueno. Y si no te salió el pastel, bueno, tampoco. Algo falló ahí o algo no estuvo bien. O cuando vas a plantar una semilla, tú la plantas y la dejas al Señor, ¿verdad? No vas a estar cada rato, todos los días vas y quitas la tierra para ver cómo va la semilla. No, tú se la entregas al Señor y dejas que las leyes actúen. ¿Por qué? Porque las leyes son el Señor mismo. Entonces, esa es la actitud de un karma yogi. Dejar que el Señor actúe. Tú haz lo que tienes que hacer con la actitud correcta, siguiendo lo que es el Dharma, o sea, haciendo siempre lo correcto, pero ya el resultado, déjaselo al Señor. Esa es la actitud de un karma yogi, ¿verdad? Y como les digo, como tomamos en cuenta al Señor, eso también es Bhakti Yoga, ¿verdad? Es esa devoción, ese amor al Señor. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Aquí les estoy diciendo, les hablo del Señor, pero en las escrituras se le llama Ishvara. Ishvara, que quiere decir Señor en sánscrito, ¿verdad? Bien. Bueno, Jnana Yoga son el estudio de las escrituras. La parte
la Vedanta como medio de conocimiento del ser, eso es lo que vamos a estudiar, el Vedanta o los Upanishads. Eso se conoce como Jnana Yoga. O sea, no es estudiar química, geografía, filosofía, no. Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el ser. Vamos a estudiar al ser. ¿Qué soy yo? ¿Qué es Atma? ¿O qué es el Señor? ¿Qué es Brahman? Ese es lo que viene ahí en el conocimiento de Vedanta. Eso es lo que se estudia ahí. Y es a través de ese conocimiento que se adquiere moksha. ¿Ok? Bueno, entonces, bien, yo creo que hasta este momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. A mí me gustaría hacer un adendo a esa bella exposición que usted está haciendo, que desde el punto de vista evolutivo, la persona puede estar en ese brahmacharya de por vida. No tiene la necesidad, porque una cosa es la literatura, una cosa es la explicación Vedanta, otra Sí, cosa es la vivencia que existe del candidato en su proceso evolutivo. sí, Eso sería cerrar a las personas brahmacharias que quieren vivir una vida por de todo en él, sería cerrar las puertas de un candidato que tiene esa calidad como fue pues a través pues del budismo. Entonces es una calidad, pero no es esencial. Entonces ellos ponen dentro del vedantismo, ponen esa característica. Pero, por ejemplo, el maestro, el grande maestro, porque pues, yo no sé si es maestro, porque para mí yo lo vi como un avatar, Satya Sai Baba, que fue un maestro, pues, brahmacharya, por toda su vida. Empezó a los 14 años hasta los 85 años y no tuvo la relación, pues, física sí, con ninguna mujer. Entonces, esa vitalidad que él tenía en su proceso evolutivo le permitió. Entonces, nosotros tenemos a través de las historias, a través de las reglas, de las escrituras vedantas, un formato, pero que todo tiene su excepción. O Satya Sai Baba tiene una obra espectacular, es un Vedanta y no se casó y fue, y entiendo pues que hizo su Mahasamadhi, que es un iluminado, una persona que realizó completamente el moksha, ¿no? sí. Sí, eso es. Entonces nosotros tenemos la estructura de lo que debe ser, pero el Sí, brahmacharya, el hombre que no se relaciona con ninguna mujer, también lo es posible alcanzar esa luz, esa moksha, porque parece interesante que en todos los casos siempre hay una excepción. Por ejemplo, dentro de la Gran Fraternidad Universal, tuvimos al Guru Mejías, que era un brahmacharya, que no tuvo relación con mujer ninguna y que, sin embargo, pues fue un satrahat, al igual que los demás. Entonces, y naturalmente la otra fórmula que trae ellos, que es viable también pues a través del matrimonio, pero no necesariamente serlo así, ¿no? Porque entonces es una explicación, y entonces yo veo que esa parte estructural, religiosa que se presenta, que trata de moldear la persona,
pero que hay muchas personas que escapan a un formato, a un aspecto, porque ellos tienen unas características innatas completamente pues, diferentes de lo que he apresentado. Porque dentro de un proceso de maestría, nosotros sabemos que existieron varios tipos de maestros, ¿no? Y que pues Buda pues fue justamente lo contrario. Entonces teníamos varias aptitudes y en esas aptitudes tiene su excepción evolutivas porque existen muchos temperamentos, existe mucha forma de ser y entonces pues la evolución se da, pero de toda manera me pareció brillante su exposición de una forma muy clara, muy nítida de lo que usted nos está pasando. Pero desde el punto de vista de la contundencia, hay excepciones en ese proceso de evolución, de alcanzar a moksha, la iluminación, que no sea a través de una mujer. Sí, 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 querido Gracias. hermano. Sí, efectivamente, yo les presenté los 4 ashramas, o sea, las 4 etapas de la vida, que es a como vienen en las escrituras. Pero efectivamente hay jóvenes que después de haber estado en un ashram, después de haber conocido a un gurú, algunos tienen esa inquietud desde jóvenes tomar el sannyasi, y hay jóvenes que se quedan solteros y se dedican ya a la vida de monjes. Un sannyasi es como un monje que se dedica precisamente nada más a estudiar y después a enseñar, ¿verdad? Pero primero se hace sannyasi, toma ese voto de deja su familia, deja todo atrás, incluso hasta se cambian de nombre, ¿verdad? Yo conozco a varios maestros que hasta cambian de nombre. Por ejemplo, mi maestra, yo tengo una maestra que es mujer, se llama Swamini Nigamananda. Ella tomó el voto, nunca se ha casado ni nada, pero tomó el voto después de conocer precisamente el sendero precisamente del yoga y del Vedanta, y actualmente ella es maestra de Vedanta y de sánscrito. Entonces, y nunca se ha casado también. Entonces, hay jóvenes así. Por ejemplo, está la historia de Shankaracharya, que es uno de los precursores precisamente del Vedanta a partir del siglo VII. Él también desde niño, él quería ser monje, quería tomar el voto de sannyasa y su mamá se negaba, no quería que su hijo se metiera de monje. Sin embargo, él insistió hasta que su madre le dio permiso y fue un gran maestro, ¿verdad? Se le considera Shankaracharya, el fundador de Vedanta. Y así, o sea, no necesariamente todos se tienen que casar. Entonces, y fíjense lo que es ahora el siglo XX. Los swamis, los nuevos swamis, ya con los que yo he tenido la oportunidad de estudiar, son ya muy acuarianos. Antiguamente, cuando alguien tomaba el voto de sannyasi, pues se tenía que retirar pues a la selva o a los Himalayas allá. El que quería estudiar pues tenía que buscar un maestro, irse a la selva o irse a los Himalayas, pero no estaban accesibles. Sin embargo, estos nuevos maestros dijeron, no, todo este conocimiento que ya tenemos que llevarlo a la humanidad. Y empezaron a dar conferencias en la televisión o en grupos y empezar a difundir este conocimiento. Y otra cosa muy importante, estos swamis fueron los primeros que empezaron a dar el sannyasi, o sea, el voto de sannyasi a mujeres, porque antiguamente nada más había gurús hombres, pero ya ellos también empezaron a dar el voto de sannyasi a mujeres y hay
y hay suaminis, o sea, antes, no, antes nada más eran suamis, ¿verdad? Pero ahora ya hay suaminis, o sea, mujeres que se dedican al estudio y a la enseñanza del Vedanta, a la enseñanza del sánscrito, y gracias a ello hay pues ashrams ya dirigidos por mujeres, ¿verdad? Como les digo, mi maestra Swamini Nigamananda, ella es mujer y entre ella y otra Swamini tienen un ashram allá en la India. Y creo Entonces, que va a ser una tendencia bastante grande en Acuarios, porque donde el hombre es igual a la mujer, o sea, no va a haber diferencia. así es. El emblema trae la igualdad pues del sexo, entonces creo que va a haber una invasión de la mujer que en la era de Piscis estaba pues restrita, pues en la era de Acuarios entonces va a ocupar todos los espacios que eran restritos a hombres, que también va a estar la mujer, pues. Entonces, así es. algo Sí, extremadamente, vemos, apenas estamos en los primeros grados de la era del Acuario y empezamos a ver eso, pero conforme vaya avanzando la era, sí van a haber muchos cambios, ¿verdad? exacto. Y Así veo. así es. Ahora, es muy interesante que esa explicación, pues, que usted nos trae, muy reverendo, ella ubica exactamente a nosotros dentro de la enseñanza, pues, que trae el Cristo de la era de Acuarios. Es exactamente eso. El sendero iniciático es exactamente eso. Podríamos decir que es un Vedanta, ¿no? Es algo bastante similar debido a esa aproximación tanto de Jesús como el doctor Laferrière a esa cultura milenar pues de la India, donde ellos fueron a beber en esta fuente y trajeron pues para nosotros esa riqueza pues que existe en ellos. Y interesante porque en la India está la realización de eso que se está hablando. Por ejemplo, el ashram que estuvo en la India, vive miles de personas. No vive una ni dos personas, ni una docena de personas. No, viven 10,000 personas. Entonces, hacen una ciudad dentro ya de una comprensión, de una necesidad de vivir en ashram, donde el niño ya nace en un ashram y ya practica, ¿no?, esa ley dármica, pues desde que nace, porque sus papás están ahí. Pues entonces en Satya Sai Baba la parte médica es toda gratuita y los médicos que nacen en ese ashram ya aprenden esa parte de que cuando vayan a ser médicos también van a trabajar en beneficio a la comunidad ashrámica evolutiva, pues en ese sentido, exactamente tal como usted nos trae aquí, de esa evolución del vedantismo hasta llegar a moksha, hasta llegar a esa parte iluminatoria. Así es. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiera participar, pero sí, el estudio de Vedanta va muy de la mano de lo que es el yoga y del mensaje que nos trajo el doctor de Laferrière. Entonces, y por eso estamos aquí, ¿verdad? O sea, estamos haciendo una parte de Oriente y Occidente. Así es. Así es, así es. Sí. Reverendo Por Víctor. ejemplo, la esposa de Siddhartha Gautama fue Yasodhara. Ella se metió también a hacer parte del budismo, se hizo monja budista. También es un ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Y consiguió un grado alto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero Siddhartha Gautama también tuvo una época en su vida de que también estuvo en los placeres carnales, ¿no? O sea,
Pues andaba en la búsqueda, ¿verdad? Acuérdense que Siddhartha se salió del reino porque él era un príncipe, estaba casado y tenía todo en sus manos, ¿verdad? Era hijo de un rey y dentro de las murallas donde vivía, pues él no le faltaba nada, tenía todo, lujos, eh, esclavos o gente a su servicio. Sin embargo, él brincó los muros para ver realmente cómo estaba el mundo. Entonces, ya fuera del palacio, pues vio que había sufrimiento, que había muerte, que había pobreza, y obviamente pues se dedicó a conocer el mundo, ¿verdad? Y dentro de eso, pues a lo mejor sí, pues conoció placeres y eso, pero finalmente buscó la liberación a través de la meditación y fue como se iluminó, ¿verdad? La palabra Buda significa iluminado. Así Entonces es. la princesa Yaudara vino ya después, cuando él pudo encontrar ya su camino, o se había casado desde antes. No conozco exactamente la historia de la esposa. Yo nada más sé que él era casado, o sea, que Buda se había casado, era un príncipe, incluso tenía un bebé recién nacido, pero finalmente él dejó a su esposa, a su bebé y dejó a su reino y se fue a recorrer el mundo, ¿verdad? Porque él quería conocer la verdad, ¿verdad? Porque estaba aislado de la verdad. Él vivía en un paraíso, por decirlo así, pero realmente fuera de los muros de su reino, pues había otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces él se salió de ahí para conocer la verdad. Ya después no sé si la esposa se unió a su movimiento, eso sí lo desconozco, pero lo que sé es que sí él pasó por un proceso en el que buscando la verdad, pues alcanzó la iluminación. Pero indudablemente Siddhartha venía de una estirpe, de un linaje noble, ¿verdad? Sí, Eran puros príncipes sí, y él era príncipe. venía de abuelos y de bisabuelos y Sí, todos sí, eran nobles, digan, bueno, príncipes sí, sí. y princesas. Era de una sangre real, ¿no? O una sangre Pues, muy especial, se que puede a pesar considerar. de que se fue, no le satisfacía nada ese tipo de vida, lo admiraban todos, su papá, su padre, su madre lo admiraban mucho, pero él no encontraba mucha satisfacción en eso y Ujú. por eso agarró su camino y se fue y bueno, pues como tal, pues tuvo muchos tropiezos, ¿no? Así es. Lo drama de él fue ver un moribundo pues en la calle y pues si se dice si hay muerte, pues entonces yo lo que estoy buscando es la vida eterna. Y ahí Sí. pues entonces él sale pues en su búsqueda, deja todo para atrás. Debería ser una alma muy vieja, porque fue creado todo dentro del modo mecano materialista en que la persona trata de saciar su placer, pero para él ello no importaba, porque en primer lugar estaba la vida eterna y después lo otro. Entonces él sale, pues hace pues, la parte de mendigo, que va para Ujú. el opuesto, pero siempre con el objetivo de encontrar la vida eterna, porque si no hay vida eterna, pues de qué sirve obtener las cosas en ese mundo si después lo va a perder todo. Si no, allá pues tú te vas, pero vas para la vida eterna, encuentra moksha, ascende al otro plano, pues y ya no tiene que regresar. Entonces es la liberación, Así, romper la rueda del samsara. así es. Ahora, eso también se da en la misma relación pues, de Krishna con Arjuna, que Arjuna no quería entrar en el sendero y Krishna fue, no, pero tú tienes que entrar, no, pero yo no quiero, yo tengo todo aquí, pero tú vas a envejecer, tú te vas a morir y tienes que saber lo que...
cómo es el otro mundo. Entonces, un confronto ahí, pues, de ideas, hasta que Krishna convence, pues, él a entrar en el sendero y se torna un discípulo bastante avanzado, pues, un maestro de él. Así es. Sí, es muy interesante estudiar el Bhagavad Gita precisamente en eso, porque ese es el sendero que siguió Arjuna. Arjuna, pues, se vio en medio de una guerra causada por sus primos, porque los primos le arrebataron el reino y él, pues, quería que se lo devolvieran, aunque fuera un pedacito del reino, pero no, le dijeron, no te vamos a dar ni lo que cabe en la cabeza de un alfiler. Dijo, bueno, ni modo, entonces sí, nos vamos a la guerra. Entonces, Pero ahí fue cuando encontró a Krishna, y Krishna, pues, se hizo su maestro. Y gracias a ese diálogo entre Krishna y Arjuna tenemos el Bhagavad Gita, ¿verdad? sí, Este gran libro iniciático. exactamente. Muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos, no sé, el coordinador. Ya se pasó el tiempo, Pues 9 y normalmente 8 minutos. Perdón, Sí. normalmente son 60 minutos de tiempo, pero si hay alguna pregunta, aquí hay un comentario que dice Gigi, maravillosa su conferencia, maestro Juan Carlos. Y aquí Verónica Sulfano comenta, su esposa Yasodhara se hizo monja de la orden budista. En cuanto a lo que comentaba la hermana, no sé si hay alguna otra pregunta, queridos hermanos. Ujú. Parece que no hay, pues, Sí, Pues, la una siguiente. preguntita nada más, ya para rematar con broche de oro. En realidad, ¿qué conviene o qué es más, sí, conveniente, estar con pareja o no estar con pareja para estudiar a profundidad todo esto? Porque se supone que el matrimonio pues es para madurez, ¿verdad? De la pareja y para ir encontrando una madurez en conjunto, ¿verdad? Que es la etapa que decía usted, ¿no? Sí. Intermedia entre los 50, 40 y tantos años, 50 años y 60, ¿verdad? O 71. Pero para estudiar a profundidad ya un gran guía espiritual, sí conviene estar sin parejas, soltero o es indistinto, o ya forma parte de esta época acuariana que puedes tener pareja y no pasa, o sea, que puedes desarrollarte igualmente, pero bajo su punto de vista, ¿estaría mejor tener pareja o no tener pareja? Depende de la pareja. Pues sí, Depende. sí. Pues sí, como dijo hace un rato el hermano que participó, pues hay temperamentos, ¿verdad? Depende del temperamento de cada quien. Hay personas que sí necesitan estar con pareja y hay personas que son más tranquilas y que a lo mejor le ven más valor al estudio que a la parte emocional. Entonces, pues bueno, lo bueno es que tenemos libre albedrío, tenemos libertad, ¿no? Entonces cada quien puede Tal vez sean seres que no están capacitados para entrar en el infierno. Pues. Que depende de la pareja. Sí. Entonces, pues no, pues cada quien tiene que discernir, ¿verdad? Y ver qué es lo que le conviene, ¿verdad? Porque si no, eso ya es algo personal, que cada quien tiene que decidir, ¿verdad? Si da ese paso o no. Es que en realidad las esposas de todos estos, digamos, personajes, estos grandes hombres, realmente tenían grandes mujeres a su lado. Casi todas, por ejemplo, si ellos eran budistas, su esposa casi siempre
era monja budista y además en un alto grado. Por ejemplo, Sí. la misma madre de Siddhartha Gautama era monja budista y alcanzó también grados muy altos. Entonces, digo, como que viene de familia esto, ¿no? Sí, Viene sí, de linaje. O sí. cualquiera puede optar por estos estudios superiores. Pues mire, si yo deseo subir una montaña y me quiere seguir mi mujer o una mujer, ¿verdad? Pues voy a escoger a alguien que sea ligera, que, que me ayude e incluso que entre los dos podamos subir. Pero si veo que es una que va a pesar mucho o que no le gusta avanzar o que es muy lenta, pues mejor, mejor no. Entonces sí, ahí es donde tiene uno que valorar qué te conviene o qué no. Cuando yo estaba en la universidad, hubo una plática que nos dio una psicóloga y decía, muchachos, antes de escoger pareja, fíjense, porque hay mujeres que son anclas y hay mujeres que dan alas. Entonces, busquen a alguien que les ayude en su sendero o en su vida. Bueno, ahí no hablaba de sendero, estamos apenas en la prepa, en la preparatoria. Entonces, busquen mujeres que les apoyen, que, que tengan sus mismos ideales. Eso sí les van a ayudar. Pero si buscan una mujer ancla, alguien que los va a detener, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Entonces, eso se aplica para hombres o para mujeres. Entonces, Claro. dependiendo hacia dónde quiera caminar, pues es el tipo de pareja que debe buscar. O a veces, como dicen, más vale solo que mal acompañado. Verónica Zumpano está haciendo comentarios muy interesantes. ¿Estás por ahí, Verónica? ¿Verónica? Hola, sí, estoy por acá. Hola, pues Buenas interven noches. porque estás haciendo comentarios muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Yo siento, o a mi parecer, a mi forma de ver, las almas ya vienen con linajes también, están preparadas. Si bien tengo entendido, cuando estudié hace mucho tiempo budismo, también el alma de Siddhartha y Yasodhara se conocían de encarnaciones anteriores y tenían promesas. Es muy lindo leer esas historias que tienen de trasfondo, porque te dan otra riqueza. Después uno puede entender cómo ella hizo un camino de Ukini, que es monja budista. Creo que la tía de Siddhartha también fue una monja budista muy reconocida. Para mí acá no pasa por el género, pasa por el alma, ¿no? Y la elevación que uno busca hacia la unidad de la conciencia. Entonces, supongo que en algunas encarnaciones serán femeninos, otros serán masculinos, y nos vamos reencontrando, ¿no? Creo que es eso. Sí, Verónica, Muy interesante perfecto. la clase. Muy padre tú, muy ocurrente tu comentario, la verdad. Porque sí, esto no es fortuito. Yo creo que si te encuentras con alguien, ya sea hombre, superhombre o un hombre ancla, como dice el maestro, pues eso ya viene de karmas, viene de vidas anteriores también, y eso es lo que tienes que pasar, matrimonios kármicos, ¿no? Sí, mucha Entonces, purga de traumas, sí, claro que sí. sí. Pero lo importante es creo que es no bajar los brazos también y tratar de darle al otro lo mejor, la mejor Muy versión de bien. uno, ¿no? Pues sí. Empatía, estudio y compromiso. La cuestión es pagar el karma, Perfecto. sea él cual sea. Sí. Poder La hermana, rectificar las almas, de hecho creo que para eso estamos, rectificando nuestras almas hacia un estado de evolución superior. Marisela, Muy bien. excelente, muchas gracias, muy reverendo Juan Carlos. Y si va a poder compartir sus láminas, muy reverendo, ya usted nos dice. De todas maneras, trataremos de tenerles la grabación lo más pronto posible. Les pedimos un poquito de paciencia. Pero bueno, preguntan si puede compartir sus láminas, muy reverendo. Sí, sí, ¿a quién se las mando? O
Ok. ¿Puede ser otra vez el reverendo Víctor quien nos hizo el favor de contactarlo? Sí, sí, a través del reverendo Víctor se los puedo enviar. Y también me gustaría saber si tiene una parte 2 dentro de todas esas explicaciones que nos dio o se sigue. Sí, 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 si quieren podemos después programar otra fecha y continuar, ¿verdad? ¿Cómo no? Con mucho Sí, gusto. sí, pues me Sí, parece sí. interesante porque vimos un aspecto, ¿no? Yo creo que a Sí. partir de ahora va a venir cosas un poco más elevadas, más Sí. conclusivas. Entonces a mí me parece importante pues la yoga a nivel 2. Claro que sí. Sí, lo veremos la fecha futura con mucho gusto. Muy bien. Excelente. Reiterando los Muchas saludos, pues muchas gracias a muy reverendo Germán Juan Carlos Castañón por aceptar esta charla y sí comprometerlo para una segunda parte, ¿verdad? Ya nos pondremos de acuerdo con las fechas. Muchas gracias, muy reverendo Germán Juan Carlos. Estamos a la hora. Muchas, comenten aquí, muy interesante charla, Pax, buena, real. Bueno, pues ya estamos en tiempo. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, en especial al expositor del día de hoy, esperando, claro que sí, una próxima charla, que nos va a dar mucho gusto tenerlo. Y lo invitamos, querido hermano, a cerrar esta sesión con un último mensaje que nos quiera compartir o una enseñanza, un consejo que nos... adelante, por favor. Bueno, pues yo los invito a que se interesen un poquito, que se asomen un poco al Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, verlo como un libro realmente iniciático. Nada más les voy a decir lo mismo que me dijeron a mí cuando empecé. No lo vean como lo ven los Hare Krishna, porque para ellos es una religión, ¿verdad? El Bhagavad Gita hay que estudiarlo desde el punto de vista vedántico, ¿verdad? Desde el punto de vista de que es una herramienta que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer el ser, ¿verdad? Entonces, es muy interesante acercarse a él. Entonces, es lo que yo les puedo decir. Si gustan, voy a ver si la próxima vez vamos a hablar un poquito más precisamente sobre el Bhagavad Gita, cuál es el ambiente en que se desarrolla esa guerra entre los Kurus y los Pandavas, porque ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Entonces, el Bhagavad Gita es el diálogo entre maestro y discípulo. Y en este caso, Arjuna somos cualquiera de nosotros y Krishna es el Señor, ¿verdad? Entonces, cualquiera de nosotros se puede acercar a ese libro y escuchar las palabras que el Señor tiene para nosotros. Entonces, es lo que yo les puedo decir para finalizar. Muy bonito, muy bello. Muchas gracias. Muchas gracias, muy reverendo, y lo esperamos próximamente con esta parte también de la Bhagavad Gita. Gracias a todos mis queridos hermanos.